identifican plan para atentar contra Federico Gutiérrez y refuerzan su esquema de seguridad. La información fue recolectada por las unidades de inteligencia. El gobierno ordenó su protección. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a semana que unidades de inteligencia detectaron un plan para atentar contra su integridad. En efecto, el gobierno nacional ordenó aumentar su esquema de seguridad con hombres del ejército. La información le fue suministrada el pasado 27 de septiembre. Yo fui informado el viernes pasado de una situación delicada, pero debe ser el gobierno nacional el que dé información sobre este caso. Aunque el mandatario omitió detalles y pistas sobre quién estaría detrás de las amenazas, lo único que le digo a la gente es que a esas estructuras criminales no les tenemos miedo. Mientras más nos pican, más duro les damos. Contexto: carro fue atacado a disparos en Medellín. Reportan 2 muertos y 2 heridos. Vale la pena recordar que, semanas antes de conocer estos datos, la Unidad Nacional de Protección UNP le redujo el esquema de seguridad a Gutiérrez. La disminución fue del 50%, tanto en automotores como en funcionarios. En su momento, esta fue la declaración del alcalde. ¿Qué más podemos hacer si la UNP es una entidad del gobierno? Listo, háganlo, no se preocupen. Yo veré cómo me cuido y cómo cuido a mi familia. Pero yo sí les digo una cosa: mientras a los líderes de la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, a los peores criminales les refuerzan el esquema y ya les dan licencia para delinquir. El país al revés y el mundo al revés. Así es como estamos hoy en Colombia. Que se confirma, gente, hay un plan criminal para asesinar a Federico Gutiérrez. Hoy hay una grave denuncia. Descubrieron de que a Federico Gutiérrez lo quieren asesinar. Y entonces nos pusimos a averiguar, y ustedes recordarán de que el asesino guerrillero Gustavo Petro y su aliado de la Dirección de Protección días atrás había quitado a Federico Gutiérrez el esquema de seguridad. ¿Y esto para qué, gente? Para lograr, gente, asesinar a Federico Gutiérrez. Ese es el plan directamente del asesino guerrillero Gustavo Petro. Recordemos, es Gustavo Petro el jefe de la unidad de protección, y allí el director de esa unidad es un terrorista del M-19, socio del asesino guerrillero Gustavo Petro. Y recordemos de que ellos habían quitado a Federico Gutiérrez el esquema de seguridad para lograr, gente, asesinar a Federico Gutiérrez. Este plan viene directamente de Gustavo Petro. Aquí no hay nadie más involucrado, gente. El asesino guerrillero Gustavo Petro ordenó quitarle el esquema de seguridad a Federico Gutiérrez para asesinarlo. Hay que recordarle al pueblo colombiano de que Gustavo Petro es un asesino, terrorista, delincuente, violador. Hoy Federico Gutiérrez recibe amenazas, y gracias a algunos miembros de las fuerzas públicas que aún no se han torcido, dieron esta información a Federico Gutiérrez de que había un plan para asesinarlo. Y recordemos, Federico Gutiérrez hizo responsable al asesino guerrillero Gustavo Petro si algo le llegara a pasar. Gente, lógica, es este violador criminal el que ordenó asesinar a Federico Gutiérrez. Escuchen estos explosivos audios. Primicia: banda estaría preparando drones para atentar contra Federico Gutiérrez. El alcalde de Medellín fue alertado sobre un posible atentado que se estaría fraguando en su contra. Hay máxima alerta en Medellín por un supuesto atentado terrorista que estaría diseñando un grupo delincuencial organizado del Valle de Aburrá en contra de Federico Gutiérrez.
La Policía Nacional y el Ejército reforzaron su protección mientras se verifica la amenaza. Semana conoció que la alerta llegó por medio de unidades de inteligencia, quienes alertaron que una banda se estaría entrenando en el manejo de vehículos aéreos no tripulados para afectarlo. Las autoridades tomaron la decisión de aumentar su esquema de seguridad como medida de prevención, en tanto se verifica la autenticidad de la información. Hay especial atención sobre su despacho, residencia, recorridos terrestres y eventos públicos. Contexto, atención, identifican plan para atentar contra Federico Gutiérrez y refuerzan su esquema de seguridad. El alcalde indicó que no bajará la guardia en contra de las estructuras que siembran terror en la ciudad. En informes recientes de la Fiscalía, se documentaron 93 grupos que roban, extorsionan, asesinan, trafican estupefacientes e imponen el orden. Lo único que le digo a la gente es que a esas estructuras criminales no les tenemos miedo. Nosotros aquí no hacemos sino trabajar y dar golpes todos los días a las estructuras criminales. Les vamos a seguir dando golpes, dijo el mandatario tras la alerta. Esta información contrasta con la referida por la Unidad Nacional de Protección, UNP, quien le restó el 50% del esquema de seguridad a Federico Gutiérrez a comienzos de agosto, pues no tenía una situación de riesgo que lo ameritara. En un comunicado público, la entidad respondió: el alcalde de Medellín tiene el esquema de protección que se corresponde con su estudio de riesgo. La UNP ha cumplido su responsabilidad y ha respondido las inconformidades del funcionario. Lo cierto es que hay preocupación en la capital de Antioquia por la protección del mandatario. Desde el Consejo se pide profundizar en las investigaciones y, de ser el caso, dar con el paradero de las personas que estarían detrás del plan terrorista. El corporado Alejandro de Guidout, miembro de Creemos, manifestó: no es la primera vez que su integridad se ve amenazada y es más que evidente que a algunos les molesta tener un mandatario local que no se doblega ante las presiones. Identifican plan para atentar contra Federico Gutiérrez y refuerzan su esquema de seguridad. La información fue recolectada por las unidades de inteligencia. El gobierno ordenó su protección. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a Semana que unidades de inteligencia detectaron un plan para atentar contra su integridad. En efecto, el gobierno nacional ordenó aumentar su esquema de seguridad con hombres del ejército. La información le fue suministrada el pasado 27 de septiembre. Yo fui informado el viernes pasado de una situación delicada, pero debe ser el gobierno nacional el que dé información sobre este caso. Aunque el mandatario omitió detalles, dio pistas sobre quién estaría detrás de las amenazas, lo único que le digo a la gente es que a esas estructuras criminales no les tenemos miedo. Mientras más nos pican, más duro les damos. Contexto: carro fue atacado a disparos en Medellín. Reportan 2 muertos y 2 heridos. Vale la pena recordar que, semanas antes de conocer estos datos, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le redujo el esquema de seguridad a Gutiérrez. La disminución fue del 50%, tanto en automotores como en funcionarios. En su momento, esta fue la declaración del alcalde. ¿Qué más podemos hacer si la UNP es una entidad del gobierno? Listo, háganlo, no se preocupen. Yo veré cómo me cuido y cómo cuido a mi familia. Pero yo sí les digo una cosa: mientras a los líderes de la oposición en Colombia nos tratan de amenazar desmontando esquemas de seguridad, a los peores criminales les refuerzan el esquema y ya les dan licencia para delinquir. El país al revés y el mundo al revés, así es como estamos hoy en Colombia.